que trajeron un pintor ecuatoriano, un chico joven, un inmigrante, para que me pintara las frases. Y llegó un momento en que dijeron, ¿en qué te pintamos? En el pene. Y me dijeron, un signo de admiración. Y yo dije, no, un signo de admiración de ninguna manera. En todo caso, un signo de interrogación. Y ahí tienes al pobre pintor ecuatoriano con una servilleta de papel sosteniendo mi pene y escribiendo y pintando encima el signo de admiración. Y la foto que apareció era una de esas fotos. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Sánchez Dragó, pero no al Dragó que todos conocemos, sino a la reencarnación de Soseki. Porque hoy la política y las polémicas las dejamos a un lado y nos centraremos en la historia de su gato. Ese que se ha hecho famoso en medio mundo y que incluso le ha quitado el protagonismo, si se me permite, al escritor. En su libro cuenta que se ha reencarnado en Soseki, pero ¿en el gato o en el escritor? Bueno, juego con las dos posibilidades. La verdad es que los budistas japoneses dicen que más o menos el alma de una persona tarda 40 años, entre 40 y 50 en encarnarse, así que yo podría ser la encarnación, efectivamente, de ese autor japonés Soseki. Soseki en chino significa hombre raro. Yo fui un niño raro, yo creo que todos los escritores somos niños raros. Y entonces, efectivamente, podría ser la reencarnación del autor de Yo el gato, porque era profesor en la misma universidad en la que yo fui profesor muchos años más tarde, estaba casado con una japonesa, yo me casé con una japonesa y la historia de su novela es muy parecida a la de mi gato. De hecho, la historia de mi gato es la historia de un animal que va convirtiéndose en persona, va encontrando su alma porque poco a poco va descubriendo que ha nacido para algo y que todo lo que le va sucediendo va encaminado hacia un fin. Entonces, cuando descubres eso, Hakuna Matata, no hay problema. Santa Teresa decía, no pasa nada, y si importa, ¿qué pasa? Y si pasa, ¿qué importa? Yo, detrás de mi cabeza, en la mesa en la que trabajo, tengo la frase de un filósofo presocrático griego, que anónimo, sabemos quién fue, que escribió nada importa nada. La filosofía se resume en eso. Con este libro he sido incluso detective, la verdad es que me he dedicado a rastrear las huellas de Soseki por todas las tierras altas y bueno, por lo pronto descubrí que claro, era un aristogato. Había nacido en un marquesado, el marquesado de Vadillo, era un gato pues de los guardeses de ese marquesado, Vicenta y Celedonio, que también aparecen en el libro, y entonces conocí a la madre de Soseki, y la madre de Soseki estaba embarazada de otra camada, naturalmente, y entonces pues Vicenta me prometió que me daría un hermanillo de Soseki, y efectivamente ahora tengo los dos gatos, un hermanillo de Soseki que ya tiene nombre, se llama, al principio, bueno, el gato, esta es la historia del gato que no tiene nombre, cuando uno tiene nombre ya tiene alma, ¿no? Sí. Y entonces durante varios meses el hermanillo de Soseki no tenía nombre, y el otro día, hace poco ya, él mismo nos señaló su nombre, se llama en japonés Sensei, que significa maestro. Los gatos han sido siempre mis maestros, yo me he inspirado en los gatos desde que era niño, así que el nombre le cuadra perfectamente. Y además, según Naoko, en Japón dicen que los gatos el nombre de los gatos tiene que tener siempre un sonido sibilante, una S, Soseki, Sensei. Al fin y al cabo llamamos a los gatos con sonidos sibilantes, ¿no? Y bueno, cambiando un poquito de tema, hace muy poco hemos visto una foto suya con su mujer desnudo, homenajeando a Lennon y a su mujer. Sí. ¿Qué nos puedes decir de esta foto? ¿Por qué se hizo? Pues la verdad es que, aunque mi mujer es muy tímida y muy recatada, pero de repente en broma se le ocurrió una tarde la idea de, podríamos hacernos una foto igual que la de Yoko Ono. Ella se llama Naoko, Yoko y John Lennon. Y como yo en aquel momento estaba a punto de embarcarme en esa aventura televisiva que fue Dragolandia, me pareció que era un cartel, un mascarón de prueba del programa bonito, y entonces ella accedió a hacerse la foto, y bueno, la verdad es que ha sido un exitazo. Pero este verano me he pasado la vida apareciendo desnudo en la prensa, porque un par de meses antes, no sé si lo viste, aparecí en El Mundo, edición impresa, desnudo también, ilustrando un reportaje que había hecho yo sobre el Priligin, un fármaco que acababa de aparecer para retrasar la eyaculación. Me pidieron en El Mundo que escribiera un reportaje divertido, desvergonzado, y lo ilustraron con esa imagen mía. Estuve 5 horas en una nave de estas donde los fotógrafos montan sus tinglado en pelotas, rodeado de la fotógrafa era una chica joven, guapa, y había pues un par de ayudantes, de azafatas que también eran chicas jóvenes y guapas, y yo ahí paseándome desnudo durante varias horas sacándome fotos. Y entonces es una foto en la cual escribían frases sobre mi cuerpo, frases de mis propios libros o frases de otros autores que yo había sugerido. Y a mí se me ocurrió la idea, y no la aceptaron, de que podían. Yo acababa de publicar en aquel momento la edición definitiva de ese tochazo que escribí, La historia mágica de España, Gárgoles y Avidis. Era un libro muy grueso, entonces tenía que ser con Photoshop, claro. Entonces se me ocurrió la idea de que yo, en estado de erección, sosteniendo por un cordel Gárgoles y Avidis. Y bueno, habla usted de Dragolandia. ¿Qué pasó con Dragolandia? Mira, Dragolandia
querían en Telemadrid, después del éxito de Diario de la Noche, que yo hiciera un programa de mayor audiencia de los que hago normalmente de libros, un programa de prime time, era una apuesta de prime time. Bueno, y entonces estuvimos ahí forcejeando. Yo la verdad es que me resistía, no me apetecía, a mí no me apetece hacer televisión, y en estos momentos pues no sé, me apetece viajar, leer y escribir, que son las tres cosas que verdaderamente me gustan. Pero al fin y al cabo, después de muchas discusiones y forcejeos, acabé aceptando este programa, Dragolandia, bueno, que era una apuesta, y la verdad es que ha sido infernal, ha sido una apuesta infernal. Yo firmé 4 programas, se hicieron los 4 programas, se emitieron, y afortunadamente el programa pues concluyó. Si este ha sido el peor mes de mi vida, María, te doy mi palabra, no, ha sido infernal, todo lo que se diga es poco. Me he dado cuenta de que otra televisión no es posible, y de que otra televisión no es posible, pero vamos, por muchos motivos, pero uno de los motivos por los condicionamientos técnicos que el medio exige. Yo siempre había hecho y sigo haciendo programas, pues hablar con un señor o con varios señores, pues de libros, plano secuencia, ningún problema, una mesa, y yo tardaba 1 hora en hacer, 1 hora y 5 minutos en hacer 1 hora de televisión. Y de repente esto de Dragolandia, que era un programa complicadísimo, para mover este vaso, vamos, eran 2 horas, que si el foco, que si tal, que si cual, era desesperante. Yo no sirvo para esas cosas. Hemos prometido que no íbamos a hablar ni de polémicas, ni de política, ni de nada así. Pero con el panorama actual que tenemos ahora, no nos resistimos a preguntarle ¿a quién le regalaría un Soseki? ¿A quién del panorama actual? Bueno, un Soseki, la verdad es que tal como están las cosas, se lo regalaría prácticamente a todos los políticos para que se sosecasen. Realmente es terrible esto que pasa en España, de que los políticos, tanto los del gobierno como los de la oposición, se pasan el santo día tirándose los trastos a la cabeza. Lo único que les importa es discutir entre ellos y no reconocer nunca nada, ningún logro del adversario. Por una parte, vamos, este país no resistiría una tercera legislatura de un señor como Zapatero, que es sin duda alguna el peor jefe de gobierno de la historia de la democracia y uno de los peores jefes de gobierno de la historia de España. Pero por otra parte, estremece también la posibilidad de que un señor como Rajoy llegue a hacerse con el poder. En el PP se dice, por lo visto, bueno, Zapatero lo está haciendo tan mal que incluso con Rajoy vamos a ganar las elecciones. Bueno, es posible que incluso con Rajoy se ganen, yo lo dudo. Yo creo que el PP en estos momentos ha entrado en un proceso de deshilachamiento, de desmoronamiento, similar al que se produjo en su día con UCD. Lo que está pasando en Valencia es absolutamente intolerable. Camps es un cadáver político. A mí lo que están haciendo a las personas dentro del PP, empezando por Rajoy, que se abrazan a Campoy, me recuerdan, tú sabes que los japoneses, se cuenta que en la guerra, en los últimos meses de la guerra mundial, agarraban a un prisionero americano y le ataban un cadáver. Se lo ataban estrechamente de tal manera que no podían desvincularse de él, desatarse de él, y los abandonaban en la selva de las islas del Pacífico. Entonces, poco a poco, ese cadáver se iba pudriendo y transmitiendo su podredura al cuerpo vivo que lo llevaba. Imagínate, bueno, pues yo la verdad es que cuando veo a Rajoy estrechamente abrazado a un cadáver político, como lo es Camps, se me vienen a las mentes esa imagen de los prisioneros hechos por